Buenos días, jóvenes. Vamos en esta sesión. Vamos a seguir en el esquema de la clase de ayer, donde trabajamos con ejercicios donde había que modelar la ecuación. ¿Ya? Entonces, ejercicios con método de Newton-Raphson. Dice, la concentración, como esto lo voy a poner ahí en la plataforma, entonces me voy a permitir no escribir el enunciado completo. La concentración C de cierto producto químico en la sangre de horas después de ser inyectado vía muscular está definida por la siguiente ecuación: 30 veces t cuadrado más t y 50 más t al cubo. Leo de nuevo. Dice, la concentración C de cierto producto químico en la sangre de horas después de ser inyectado vía muscular está definida por esa ecuación. Se pide cuál es el tiempo cuando la concentración es máxima. Entonces, ya estas situaciones las hemos trabajado, todo lo que se refiere a valores críticos. Valores críticos, hacer la primera derivada igualada a 0. Ahí vamos a tener nuestra ecuación. Le damos la solución. Hay ciertos detalles que al aplicar el método tenemos que ir definiéndonos nosotros. La longitud del intervalo y después la partición allí para encontrar el valor inicial en el método. Eso va a quedar a criterio de nosotros. Siempre el intervalo son números enteros y hacemos las particiones en 0,2, que es lo más usual. Entonces, buscamos t tal que la derivada sea igual a 0. Voy a derivar. Tenemos aquí 50 más t al cubo y todo eso al cuadrado. 50 más t al cubo y 60 veces t más 1 menos 30 veces t cuadrado más t por 3 veces t al cuadrado. Voy a revisar la función a ver si la tengo bien escrita y aprovechamos de autorizar allí a sus compañeros. Tenemos la función 3 veces t cuadrado más t, 50 más t cubo. Perfecto, está bien definida. El denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Perfecto. Y eso igual al valor 0. Nos va a quedar... Profe, ¿qué sale después del 60t más 1 menos? ¿Acá? Sí, profe, no, abajo. Después sale 60t más 1 menos y después no alcanzo a ver qué dice ahí. 30 veces t cuadrado
más t, ¿no? Derivemos. Aquí se me quedó que no, este no es 30, este es 3. 3. 3. Entonces, ese es ese. Y ese es 3. Ahí sí. Ya, y eso que había revisado. De nuevo, 3 veces t cuadrado más t, 50 más t cubo, y ahí tenemos la derivada de un cociente. El denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador. Menos el numerador. Vamos a tener aquí 50 por 6, que son 300, t, más 50, más 6 veces t a la cuarta, menos 9 veces t a la cuarta, y menos 3 veces t al cubo. Revisemos. 50 por 6 son 300. 50 por 1, los 50. El 6 por ese producto me queda a la cuarta. Bien. Y aquí 3 por 3, 9 a la cuarta y menos 3 veces t al cubo. Bien. Sumamos. Veamos los términos semejantes. Tenemos 6 veces t a la cuarta. No, menos 3. Aquí estaba sumando ese con ese. Es todo. Menos 3 veces t a la cuarta. Menos 3 veces t al cubo. Y más 300 t más 50. Y eso igual al valor 0. Ahí tenemos nuestra ecuación. Profe, a mí me da que es menos 2t cubo. T cubo. Sí, me da como menos 2. Lo revisé con Espérate un internet poquitito. también. Que aquí me está faltando un t al cubo. Me está faltando un sumando. ¿Ah? Aquí me falta un sumando, que lo voy a poner al comienzo. ¿Ah? Que es, aquí deberían haber 4 sumando, ¿cierto? Este con este y ese con ese. Si tengo 3 nomás. Entonces me falta uno, que el t cubo, el t al cubo. Ahí, ese me falta. El t cubo más 1. Ahí sí. Y ahí nos va a dar el que tú dices, ¿no? Que es el Claro, 2. ahí le da menos 2t cubo. Ahí sí. Pues me faltó un sumando. Ahí sí. Faltó un sumando. Tenemos, eso va a ser equivalente para buscar el intervalo. Veamos dónde se cortan. 3 veces t a la cuarta igual menos 2 veces t al cubo más 300t más 50. Tenemos acá f que a la cuarta, que es una cosa así, y esta que nace en 50, ¿cierto? Nace en 50. ¿Ya? Eso. Ahí nace en 50 y para t igual 0 es 50, para t igual a 1, 13 entonces. Una cosa así. Andamos buscando t positivo, ¿cierto?
no nos interesa el otro lado. Ahí lo corta algo parecido. Se podría mejorar eso, pero se buscamos. Entonces, definimos nuestra función. Sea f de t menos 3 veces t a la cuarta menos 2 veces t al cubo más 300 veces el t y más 50. Esto es para el intervalo. Y aquí fijamos las reglas del juego. Nosotros las fijamos. Busquemos intervalos enteros consecutivos. Entonces, avancemos. En el 1, yo creo que no se da, ¿cierto? En el 2, probemos para el 2. ¿Dónde está la calculadora? Tenemos la función igual menos 3 por el t a la cuarta menos 2 por el t al cubo más 300 t 300, se puse 0, 0, ahí sí. Y más 50. Incorporamos y evaluamos. Para el 2 me resulta 586, que es mayor que 0. Para el 3 me resulta 653. Y para el 4 me está resultando 354. Voy a revisarlo si lo tengo bien definida la función. Menos 3 t a la cuarta menos 2 veces cubo más 300 y está bien definida. Para 4 me resulta 354, para el 5, o sea, ahí recién el 5 cambia. F en 5, para el 4 es 354 y para el 5 es menos 575. Esto es mayor que 0, eso es menor que 0. Y aquí entonces t, nuestra raíz, pertenece a ese intervalo, 4 o 5. Y además la función es continua, ¿cierto? F continua. Por lo tanto, se satisface ahí la condición de Bolzano. Con ese intervalo, entre 4 y 5, ahí entonces está donde vamos a tener la máxima concentración de la sangre de ese elemento químico. ¿Qué vamos a hacer ahora? No tengo que borrar, aquí está escrita la función. Podemos borrar esto. Elección. Estamos en el método de Newton. Por lo tanto, lo que garantiza la convergencia es la elección del valor de partida. Tenemos la función que es menos 3 veces el t a la cuarta menos 2 veces t al cubo más 300 veces el t más 50. La derivada de esa función menos 12 veces t al cubo menos 6 veces t cuadrado más 300. Y la segunda derivada
menos 36 veces t cuadrado menos 12 veces t. Ahora sí que puedo borrar, no hay problema. Construimos la tabla donde tenemos que ver todas las condiciones que se tienen que dar para la buena elección del valor de partida. Hacemos la partición del intervalo. Dijimos que entre 4 y 5, 4,2, 4,4, 4,6, 4,8 y el 5. Vemos que la segunda derivada siempre es negativa. Ahora voy a incorporar la derivada aquí en mi calculadora, menos 12 por el t al cubo, menos 6 por el t al cuadrado y más 300. Lo incorporo y evaluamos. Para el 4 es positivo, eso es negativo. Para 4,2 es positivo, es negativo. Para 4,4 positivo, negativo. Para 4,6 negativo, negativo. Para el 4,8 negativo, negativo. Y finalmente para el 5 negativo, negativo. En esa tabla tenemos que f en 4 por f en 5 es menor que 0. Ahí se da la primera condición en esa tabla. Veamos cómo se comporta la primera derivada. La primera derivada es menor que 0 para todo t que está allí en el intervalo. Para todo t. Mantiene el signo. Y la segunda derivada también es menor que 0. Mantiene el signo para todo t. Se da la segunda condición. La tercera, tengo que buscar un x sub 0, ¿ya? De tal manera que el producto de la función existe un t sub 0, de tal manera que el evaluado en la función y en la segunda derivada, ese producto sea mayor que 0. Tenemos el t sub 0, podría ser el 4,6, podría ser el 4,8 o podría ser el 5. Cualquiera de esos tres me sirve. ¿Cuál elijo? El que está más cerca donde hay cambio de signo, acá, porque ahí debería estar la raíz. Entonces nos quedamos con t sub 0. Elegimos t sub 0 igual 4,6. Ya. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿No? Pareciera que no, ¿no? Estamos trabajando en reforzando lo de ayer. Hasta ahora hemos trabajado con situaciones donde buscamos un punto crítico, es decir, la primera derivada. ¿No? La primera derivada. El otro ejercicio donde vamos a trabajar con la segunda derivada. ¿Ya? En la clase de mañana ya vamos a ir avanzando en la materia y vamos a ver tipos de convergencia.
Y la próxima semana terminamos lo que es el método Newton, viendo una fórmula que permite transformar una expresión que no cumple ciertas condiciones a una donde me permite obtener un tipo de convergencia donde ya en la tercera o cuarta iteración voy a parar. Y en las clases siguientes vamos a ir combinando los dos métodos, disección y método Newton, tomando ejercicios de prueba anteriores. Y siempre la recomendación, como son pruebas de desarrollo, entonces tratar de hacer lo máximo posible en la prueba, porque uno tiene que ahí distribuir ese puntaje, se hacen dos preguntas y cada una vale 30-30, entonces allí hay que distribuir el puntaje. No dedicarse solamente a hacer la tabla, porque ahí sí, van a tener menos ponderación. El esquema que vamos a utilizar, entonces, el x sub n más 1 igual a x sub n menos la función que es esa, menos 3 veces el x. A la cuarta n menos 2 veces t sub n al cubo más 300 t sub n más 50. Y dividido por menos 12 t sub n al cubo menos 6 veces t sub n al cuadrado más 300. Para n igual 0, 1 adelante. Y después vienen las iteraciones que las vamos a hacer allá arriba. Las iteraciones con exactitud lambda igual a 6. Aquí vamos a poner los n, los t sub n y t sub n menos t sub n menos 1, que sea menor que 5 por 10 elevado a menos 7. Entonces, para n igual 0, ya me olvidé cuál era el valor, 4,6 parece. Sí, profe, 4,6. Sí, profe. 4,6. Eso me faltó escribir. Siempre cometo el mismo error de borro cosas que necesito después. Pero por ahí se destacó. Profe, ¿con cuántas cifras decimales lo dejó? Con lambda igual a 6. Ah, ya, profe, gracias. Ahí. Con lambda igual a 6. Y ahí tengo la función, tengo la derivada, y ahora incorporo el esquema. El nuevo t va a ser igual al t menos la función sobre la derivada. Esta asignatura, cuando la estudié, yo la estudié en mi carrera, no estaba eso como profesor. La estudié ya cuando tuve que hacer cursos de perfeccionamiento, cuando tuve que sacar algún grado por ahí, la estudié. Y después se incorporó en los programas de la universidad. Imagínense, piensen ustedes, retrocedan en el tiempo, cuando aparecieron las calculadoras esas que sumaban y restaban.
¿ya? No evaluaban, o sea, no tenían, sumaban y restaban. Los alumnos, los primeros alumnos, trabajaron con esas calculadoras. Eran fabulosos los alumnos, fabulosos. Yo me sacaba el sombrero. Es lo mismo que hacen ustedes, pero con el celular. Piensen ustedes cuando están escribiendo mensajes con el celular. Fabuloso. Tienen una rapidez que no miran. Así trabajaba con los alumnos. Así trabajaban. De esa manera. Se concentraban, claro que menos operaciones, con menos decimales, pero así. Suma y resta. Suma y resta. Después fueron apareciendo, se fueron mejorando las calculadoras más modernas y se podían ya programar, hacer programas. No solo alumnos, programaban. ¿Ya? Programaban. Y era fabuloso porque habían preguntas que nosotros nos dábamos cuenta quiénes eran los alumnos que hacían los programas y quiénes eran los que no hacían los programas. ¿Ya? Entonces el alumno que hacía el programa, él miraba la pregunta y estaba como un par de minutos, tomaba la calculadora, ingresaba, cambiaba la línea 10, la línea 20 y le daba los valores. Y después los otros alumnos no sabían qué hacer, porque no tenían la lógica del programa, lo que hacía el programa. Fue algo, bueno, nosotros aprendimos, porque yo también aprendí eso. Tenía nomás la parte teórica, ¿ya? Todo era teórico nomás, pero me faltaba lo otro, eso, de los cálculos. Y lo aprendí con los alumnos, con ellos aprendí. Bueno, ellos me superaron. Ahí les voy a contar una historia muy bonita que sucedió en la institución donde yo trabajé. Fuimos como 2 o 3 alumnos que estuvimos en el liceo, después llegamos ahí a la universidad, estudiamos la misma carrera, éramos 3 alumnos. Nuestro jefe del departamento fue el profesor del liceo de nosotros, ¿ya? Así que nos conocía de niño, fue el director. Y nosotros le decíamos Capitán Araya. ¿Por qué Capitán Araya? Porque a todos nos embarcaba y él se quedaba en la playa, ¿ya? Entonces él le gustaba formar su equipo de profesores. Y era muy emprendedor así. Siempre haciendo cosas. Entonces él seleccionaba su gente con quien trabajar. A todo nivel, incluso hasta con los auxiliares. Llegaba un auxiliar y le decía, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Tienes tu enseñanza media? No. ¿Quieres seguir estudiando? No, profesor, yo soy casado, entonces tú no me sirves. Hasta que llegó un joven allí, ya. Estoy hablando de los años 80, cuando recién estaba, ya, incorporándose a la computación, digamos. ¿Ya? ¿Qué pasó? Este joven, nuestro jefe, lo hizo estudiar porque él le gustaba trabajar con su equipo. Ya le dijo, tú vas a ser el secretario de departamento. Tú vas a. Así que a trabajar, a estudiar un secretariado. Lo hizo estudiar. Le pagábamos nosotros la matrícula. ¿Sí? Llegó dijo, señor, aquí llegué con mi título. Pero nunca le dieron la autoridad el pase para dejarlo como funcionario. Ya le dijo. Nuestro jefe era muy visionario. Dijo, no te preocupes, dijo, porque el futuro está en la computación. Nosotros vamos a hacer las clases apoyándola con la computación. Y así lo hacíamos las clases. ¿Ya? Así hacíamos las clases. Las clases, imagínense, en ese periodo, un televisor,
con nosotros con micrófono, el otro joven al lado, que le estoy hablando, y nosotros ya le damos el nombre, cámbiame la línea 10, la línea 20, los alumnos fascinados los alumnos. Este joven aprendió. Vinieron las fusiones de las sedes, porque antes éramos sede, ¿ya? Estaba la sede de donde yo trabajé, que era la Universidad Técnica del Estado, la que estaba frente al Estadio Regional, ¿ya? La sede de la Universidad de Chile. Se fusionaron esas dos sedes, apareció la Universidad de Antofagasta. Había que procesar los sueldos. Criterios distintos. Imagínense, todo a mano. El director de departamento dijo, con la reunión donde se juntaron las autoridades ahí de la 12, no se preocupen, dijeron. En matemática tenemos gente que le va a hacer un programa. Quedaron admirados, ¿sí? Ya. Vino el director, a este profesor, ya. Esta es la visión. Llamaron al funcionario de contabilidad, hicieron un programa en BASIC, ¿ya? Los que estudian computación saben lo que estoy hablando. Optimizaron tanto el programa que imprimían hasta los cheques en una impresora que le llamábamos cortadora de huesos. Fabuloso. ¿Y quién operaba? ¿Quién le incorporaba toda la información? Aquel funcionario o aquel niño que hacía el aseo del departamento. Aprendió y nos superó a todos nosotros. Él. Y ese cargo fue muy apetecido, porque después este niño, y bueno, creció, ya salió lo que era de computación de matemáticas, se creó un centro, y este niño pasó de ser allí el auxiliar al administrador. Esa historia es muy, muy, muy bonita. Gracias a que siempre tiene que haber una persona que a uno lo indique, ¿ya? Hácete esto, que no, ¿ya? Siempre uno, bueno, y todos nosotros lo que tuvimos que estudiar, nos obligó a estudiar, ¿ya? Ya, esa era la historia que quería, en algunas ocasiones la cuento, porque le cambió la vida a este joven, ¿ya? Continuamos con lo que estamos aquí trabajando. Las iteraciones, allí está. Todo surgió por la calculadora. Vamos a ver si está bien definida. Tengo la función 3x a la... Está bien. Vamos a tener fe que está bien. Para 4,6 la incorporo la función, la derivada y el nuevo x. El nuevo x. El nuevo x t. 1, entonces 4,49 15, 48, 0,73. Es claro que aquí no tiene sentido hacer esta diferencia todavía, porque no se va a dar. Vamos a omitir ese paso. Recuperamos ST y nos da 4,48, 63, 38, 38, 96, 9. $4,48, 63, por ahí ya me estoy acercando, 27,
27,3. Y aquí es lo que vamos a mencionar ya a trabajar mañana, que tiene que, por aquí ya debo cortar, siempre y cuando se den ciertas condiciones, no siempre. Eso es lo que vamos a ver mañana. 4,48, 63, 27, 273. Entonces, si aquí hago el X4 menos el X3, eso es 0, ¿cierto? Eso es 0, que es menor que 5 por 10 a la menos 7. Ya. Se tiene la respuesta entonces. Se tiene máxima concentración del producto químico para aproximadamente 4,5 horas, para redondear. Entonces, cuando han transcurrido aproximadamente 4,5, ya es la máxima concentración de ese producto químico en la sangre. Veamos la segundo ejercicio. Aquí, todo lo que hemos hecho, ejercicios de este tipo que hemos desarrollado antes, tiene que ver con la primera derivada. Ahora vamos a ver con la segunda derivada. Profe, y para terminar ese ejercicio, ¿se podría reemplazar después el 4,5 en la concentración inicial? Claro ¿no? que tiene que dar el máximo valor. Ahí, si es que ya. se pide. ¿Cuál Ya, es la profe. concentración? Sería, ¿no? Gracias. Porque aquí el tiempo nomás. Lo que están pidiendo vale el tiempo, no la cantidad. Y una segunda derivada tiene que ver con punto de inflexión. ¿Ya? Veamos. Número 2. Hallar el punto de inflexión de la curva, se me había perdido, igual elevado a menos x logaritmo natural de x. Siempre con Newton-Raphson. Ya esas dudas que tenían al comienzo de cuál es el intervalo, cuál es la exactitud, ya eso, o cuál es el procedimiento, ya está saliendo en forma natural. ¿Ya? Que al comienzo ya tenían dudas, ¿qué tengo que hacer? ¿O cuáles son las etapas? Veamos el desarrollo. Entonces, buscamos x tal que la segunda derivada de x sea igual a 0 por el punto de inflexión. Buscamos x tal que la segunda derivada es 0. Si tenemos aquí la función, la primera derivada es menos elevado a menos x, logaritmo de x más
elevado a menos x partido por x. La segunda derivada es e elevado a menos x, logaritmo de x menos e elevado a x, elevado a menos x partido por x. Menos e elevado a menos x sobre ¿qué es lo que estoy haciendo? Me perdí ahora. Ahí está bien. Ahí está bien. Entonces aquí tenemos x cuadrado, x por e elevado a menos x y menos x menos e elevado a menos x. Ahí sí que está correcto. Eso. Igual 0. Voy a revisar. La derivada de la exponencial, que hay un producto. Y eso. Perfecto. Aquí la derivada de un cociente. El denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Está correcto. Entonces, nos va a quedar elevado a menos x, factor de logaritmo de x, menos 1 sobre x, menos, aquí queda 1 sobre x, y menos 1 sobre x cuadrado. Ya, ahí. Perfecto. Igual a 0. La exponencial no puede ser 0. Nos quedamos con logaritmo de x menos 2 sobre x menos 1 sobre x cuadrado igual 0. Y eso es equivalente a decir logaritmo de x, 2 sobre x y más 1 sobre x cuadrado. Eso para buscar el intervalo. Algo que estoy recordando, que no he insistido mucho, al comienzo lo hice, pero últimamente no lo he hecho, verificar en forma analítica, que lo estoy haciendo en forma gráfica aquí, que esa raíz es única. Eso está faltando, pero lo vamos a dejar para otra sesión. Entonces tenemos acá el 1, la función logaritmo, y la otra tiene asíntota horizontal, ¿cierto? Tiene esa forma. Ahí está. Tiene esa... A eso me refiero, porque gráficamente se ve que hay una sola raíz, pero justificarlo en forma analítica lo vamos a hacer, insistir en el próximo ejercicio. Intervalo. Nuevamente con extremos enteros. Tenemos que definir la función, sea f de x, la función asociada a la ecuación, que es logaritmo de x menos 2 sobre x y menos 1 sobre x cuadrado. Evaluamos en el 1, evaluamos en el 2, a ver qué sucede. Defino la función, es logaritmo natural del x menos 2 sobre el x menos 1 sobre el x al cuadrado. En el 1 me quedó negativo, menor que 0. En el 2
menor que 0. Paso al 3 y me queda mayor que 0. Entonces aquí tiene que existir un X que está en el intervalo tal que el f de X sea igual a 0. Y f continuo, para ser consecuente con Bolzano. Tenemos el intervalo. ¿Cuál es la próxima etapa? Como estamos en el método de Newton, garantizar la convergencia, para garantizar la elección del valor de partida. Elección de valor X sub 0, valor inicial. F de X es logaritmo de X menos 2 sobre X menos 1 sobre X cuadrado. Ahí tenemos la primera derivada, que es 1 sobre X más 2 sobre X cuadrado y más 2 sobre X al cubo. Se ve que esto va a ser positivo. La segunda derivada es menos 1 sobre X cuadrado más menos 4 sobre X al cubo y menos 6 sobre X a la cuarta. Negativa. Aquí tenemos los X, la función evaluada, la primera derivada y la segunda derivada. ¿Usted me ayuda? Si era en el 2. Ahí entre 2 y 3 parece que era. En el 2 es negativa y en el 3 positivo. El 2,2, el 2,4, el 2,6, el 2,8 y en el 3. Claramente esto es positivo, 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 positivo y positivo. En la segunda derivada, negativa, 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 negativa y negativa. Ya. La función. En el 2 es negativa, en el 2,2 es negativo, en el 2,4, en el 2,4, 2,4 es negativo, en el 2,6 es positivo, en el 2,8 positivo y en el 3 ya sabemos que es positivo. Entonces aquí el intervalo que hemos elegido, de acuerdo a como lo visualizo, es el que nos vamos a quedar con él. Entonces, el f en 2, el f en 3 es menor que 0. Se cumple la primera condición. La segunda, el f' mantiene signo. Mantiene signo. Siempre positiva.
Y la segunda derivada también mantiene el signo. Por supuesto, para todos los x que están en ese intervalo. La tercera, busco un x de tal manera que este producto con ese producto sea mayor que 0. ¿Qué me sirve? Me sirve el 2, el 2,2 y el 2,4, de acuerdo con esa partición. ¿Ya? Cualquiera de ellos. En cualquiera de ellos se cumple que f en el x0 por el f segunda en x0, eso es mayor que 0. Cualquiera de ellos. ¿Cuál vamos a elegir? Tal como lo hemos hecho antes, el que está más cerca del cambio de signo, que es el 2,4. Ya. Aquí, para no borrar lo de arriba. Eso lo borro, pongo esquema. Esquema. Es x sub n más 1, el x sub n menos la función x sub n más 1, el x sub n menos la función, que es el logaritmo de x sub n menos 2, x sub n menos 1, x sub n al cuadrado, sobre la derivada. La derivada, que es 1 los x sub n más 2 los x sub n al cuadrado más 2 los x sub n al cubo. ¿Con qué valores del n? Ahí tenemos. Y ahora vienen las iteraciones. Las iteraciones con la exactitud que nosotros queremos fijar, con lambda igual a 6. Con lambda igual a 6. Voy a ver si voy a incorporar eso, porque si no va a tener problemas después. Tengo la función, la derivada, que es igual al 1 sobre el x, y 1 sobre el x, más 2 sobre el x al cuadrado. Aquí estoy cometiendo, no, está bien. Más el 2 sobre el x al cubo. Incorporamos y ahora vamos a hacer las iteraciones. Aquí ponemos los n, los x sub n y el criterio parada. X sub n menos x sub n menos 1 menor que 5 por 10 a la menos 7. Para n igual 0 es el 2,4. 2,4. 2,4, me voy a entregar la función, la derivada, y faltó algo. Aquí es poner la formulita. El x va a ser igual al x menos la función sobre la derivada. Para 2,4 tenemos 2,54, 4, 7, 0, 7, 0, 2. Es claro que si hago esta diferencia nunca se va a dar eso.
2,55, 24, 29, 3, 27. Entonces aquí estamos, las raíz que estamos generando, el tipo es donde en la tercera y cuarta ya ahí logro una buena aproximación, ¿ya? Entonces ese tipo de convergencia la vamos a definir mañana. Le vamos a dar un nombre. Pero hay algunas que tienen otro tipo de convergencia. Y hay la forma de decidir, ¿ya?, cuándo se da y cuándo no se va a dar. Dos coma 55, 2, 4, 4, 8, 9, 3, 6. Y hago la cuarta para evitar. Y aquí me da, de acuerdo con mi calculadora, que tiene esos números decimales. Y ahí se hago la diferencia del x4 menos el x3, y ahí me sale que esa diferencia es 0, que es menor que 5 por 10 a la menos 7. Lo pedido. Se pide P de x4 en este caso, F en mi... No, yo no lo voy a poner F4, tengo que ponerle otro nombre. La función es I de x4, donde el I es elevado a menos x logaritmo de x. Es el punto de inflexión. P, que es 2,55, 244, 89, 36, coma, y evalúa esto. Entonces, la exponencial evaluada en ese valor, ya felizmente lo recuperé, por logaritmo de ese valor. Y me resulta 12,036,397. Ese entonces es el punto de inflexión de esa curva. Ya, mis queridos alumnos, ¿ya? Nos vemos en la clase de mañana, desarrollando lo que he estado comentando, ¿ya?, el tipo de convergencia, ¿ya? Vamos a parar de grabar y nos despedimos, pues.